Es viernes y los viernes nos da muchísimo gusto estar en este espacio y sobre todo escuchar y deleitarnos ahí con toda esa información y con toda la historia que nuestro amigo el doctor Joaquín Robles Linares nos presenta y nos va explicando poco a poco. Así que Joaquín, muy buenas noches, bienvenido como todos los viernes. No, muy buenas noches y muy agradecido de estar otra vez con ustedes aquí para platicar un poquito de la historia, pues que está presente, ¿no? Y lo más un día como hoy, que se cumple un aniversario más de la promulgación de la ley que permitía el derecho del voto a las mujeres. Un 17 de octubre de 1953 quedó firme y ya desde entonces la mujer tiene la posibilidad de llegar a los cargos de elección popular como cualquier hombre y a hoy pues está representada hasta en la presidencia de la República. Oye, Joaquín, 72 años, ¿no? Algo así son, pues que la mujer pues, se ganó el derecho, ¿eh? Porque además no fue gratis, porque nada en esta vida es gratis, obviamente. Y la mujer, a partir de eso, a partir de ahí empiezan a surgir ya esos movimientos, esas inquietudes, y se empieza a ver a la mujer en todo su esplendor, o sea, como un ser humano, que además con un talento extraordinario pues que viene a hacerle realmente la vida, o sea, de ver que hay igualdad en todos sentidos con el hombre, Joaquín. Así es, y fíjate que dices bien porque no fue una lucha pues muy corta, es un combate que venía dando la mujer y las organizaciones de mujeres, no nada más en México, sino en el mundo entero. Y que la Revolución Mexicana, a pesar de que está protagonizada por hombres y el discurso no había mucha diferencia en ese sentido, desde entonces las posibilidades de la mujer se hacen presentes. Y es así como en 1916, por ejemplo, se hace el primer congreso feminista en el país. Fíjate. Y esto a consecuencia de estas mujeres que estamos viendo en pantalla, que se denominaban las sufragistas y que tenían una lucha muy dura, en ocasiones muy difícil, y llegando, por ejemplo, como en Inglaterra, a tener manifestaciones de violencia. Bueno, eso llega también a México y las mujeres se organizan precisamente para luchar por sus derechos. Y en 1916, en Yucatán, en Mérida, hacen el primer congreso. El personaje que destaca dentro de muchos personajes es Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo también, que participa. Y estas dos mujeres, en el caso de Elvia, por ejemplo, llega a ser diputada y se convierte en la primera vez que una mujer llega a una cámara para 1923. O sea, esa lucha fructifica en el estado de Yucatán. Nada más que la duración de esta mujer en la cámara es efímera, es corta. La situación cambia porque acuérdense que su hermano, el gobernador Carrillo Puerto, es asesinado en la rebelión de la Huertista y evidentemente esto provocó que su hermana, Elvia Carrillo Puerto, pues dejara su posición y la configuración política del Estado regresó a la situación imperante previo a esta elección. La lucha va continuando para los años 30, ya las organizaciones de mujeres estaban en pleno combate y estaban muy bien estructuradas a lo largo y ancho del país. Y fíjense que hay algo muy interesante, porque estas organizaciones de mujeres, muchas de ellas se adhirieron a sindicatos. Y es así como, por ejemplo, aquí en Sonora, un personaje muy interesante, con muchas aristas y con un gran activismo político que era María de Jesús Girado, originaria de Álamos, y que con el tiempo organiza un sindicato de costureras en el sur de Sonora, particularmente en Navojoa, y se adhieren a lo que era la CTS, los antecedentes de la que hoy conocemos como la CTM,
y además con una ascendencia muy importante en los grupos sindicales y obviamente haciendo una gran fuerza política de estas mujeres al interior de organizaciones obreras. Es así que esta mujer, María Jesús Girado, se convierte para 1955 en la primera diputada en el Estado. Y además con una gran reconocimiento a lo largo y ancho del Estado por su combate a favor de las mujeres, pero también por las causas obreras. Así hay otras mujeres en el país. La primera diputada también, una originaria de Nayarit, que después hará su organización en Baja California, también llegará de la mano de los sindicatos a las cámaras. Y esta ley que venía más o menos trabajándose desde los primeros gobiernos de la revolución, tuvo el primer antecedente ya serio, manda el decreto para que esto sucediera con Lázaro Cárdenas. Aquí hay una situación muy interesante porque Lázaro Cárdenas redactan la ley, llega, incluso es aprobada, nada más que nunca se publica. Quizá las presiones y el sexenio complicado y difícil del general Cárdenas evitó que la ley quedara firme al final de cuentas y los distintos gobiernos van pateando el bote, como se dice coloquialmente, sin comprometerse a hacerla efectiva hasta que llega Adolfo Ruiz Cortines y además con un discurso incluyente y una propuesta de integrar a la mujer en sus posibilidades plenas de acceder a los cargos de elección popular, lo establece en el 53 y la elección del 55 llegan ya estas mujeres tanto en la Cámara de Diputados y tanto en la local como en la federal. También esta ley producirá las primeras senadoras y en las cuales hay una sonorense, Alicia Arellano Tapa, en 1964, junto con María Lavalle Urbina. Son las dos primeras senadoras que llegan a la Cámara de Senadores. Oye, Joaquín, nada más como anécdota que la platicaba la doctora Alicia Arellano. Así es. Que cuando llegaron no había baños para mujeres. Tenían que sí. Salir, irse al Sambors, creo que está cerca del Sambors ahí, ¿no? De los Azulejos. O sea, de ese tamaño, ¿no? Sí. En la parte de la Cámara donde está, no había baño para mujeres. O sea, 1964. No, la política era cosa de hombres y hay que, uno revisa la historia y a pesar de que hay mujeres que son muy combativas y que tuvieron un protagonismo particular, no les daban posibilidad de acceder a estos puestos. A pesar de que una gran lucha política, como el caso de la señora Girado, que fue muy combativa, no nada más al interior de su gremio, sino al interior de la política sindical, tan es así que no quiero dejar de lado que en el muro de honor del Congreso del Estado en el 2023 se puso el nombre en letras doradas de María Jesús Girado como la primera diputada, haciéndole justicia a la lucha y al ingreso de esta mujer en las cámaras. Y efectivamente, pues, no había baños, tampoco pues las tomaban en cuenta. Sin embargo, se fueron ganando su lugar poco a poco y además esta presencia fue provocando que otras mujeres tuvieran participación política, se fueran integrando y así llegarían a distintas posiciones. En el caso, por ejemplo, de doña Alicia, no nada más fue la primera senadora, fue también la primera presidenta municipal de Magdalena de Quino y a veces se nos olvida y también fue presidenta municipal y de Hermosillo, o sea, tuvo muchas primeras. De Sonora, Joaquín. Así es, sí, o sea. En Magdalena, claro. En Magdalena, entonces, la realidad es que a veces nos detenemos en el Senado, pero fue protagonista de algunos espacios y ya para entonces, pues la mujer tenía una participación muy interesante en la política. Bueno, después vendría la primera secretaria de Estado, que sería Rosa Luz Alegría, ya en la época de José López Portillo. Con méritos propios.
Así es, así es. Viajaba en el avión presidencial. Eso es otra cosa. Y llega a la Cámara. Bueno, también llegará la primera gobernadora, una escritora y una poeta muy, muy renombrada. Aquí la tenemos, colimense, Griselda Álvarez, con una obra literaria muy importante. Fue una gobernadora también muy estimada, que tuvo una actuación pues muy interesante y además llena de valores culturales en su gestión. Creo, si no me equivoco, y si me corrigen, pues bueno, eso es lo de menos. En el Estado, la primera secretaria, salvo la mejor opinión de nuestro público y de ustedes, fue Carmen Flores de Soler. Sí, fue oficial mayor. Si no estoy equivocado, fue oficial mayor, pues que era categoría de secretario, ¿no? Y durísimo, era mano dura. ¿Con Samuel Ocaña? Ah, sí. No, con don Rodolfo. Con don Rodolfo, ok. Con Rodolfo Félix Valdés. También una mujer que tuvo un protagonismo especial y tuvo un reconocimiento y tenía una ascendencia muy importante dentro de las mujeres, guaymense, y además con una gran actuación. Hasta la fecha se le recuerda con mucha estima a doña Carmen. Entonces, esta lucha que hoy se conmemora 72 años, pues tiene una larga historia y se han ido incorporando mujeres. Tuvimos la primera gobernadora el sexenio pasado y hoy tenemos también pues la primera presidenta de la República. Entonces, pues no es poca cosa. Y la mujer, creo que hoy, si hacemos las cuentas, pues domina, pues yo creo que más allá del 50% de las posiciones, si no me equivoco también, y sigue siendo un agente de cambio, una posibilidad de futuro para un país que pues reclama la equidad y la igualdad. Entonces, no había que dejar pasar esta fecha porque hay que reconocer a las que están, a las que estuvieron, pero principalmente a las que dieron origen a que esto hoy lo estemos celebrando. Oye, Joaquín, hay que retroceder un poquito a los orígenes del por qué le negaban el voto a la mujer. Era un argumento muy simplón, pero decían que se debía a que los sacerdotes influían demasiado en las mujeres y los podían orientar a que votaran de determinada manera. Lo mismo que el marido. En lo del sacerdote a lo mejor le pongo entre comillas, pero el marido que te obligara a votar por... Pero bueno, es lo que dices, ¿no? Sí, fíjate que era uno de los argumentos. Uno, que eran manipulables. Yo dudo mucho de ese argumento. No creo que la mujer sea manipulable. Y además, ¡Ay de ti! Y además, otra cosa, que la iglesia influía también en ellas, y eso pues no hay tal cosa, es muy difícil que hubiera influido. Tan es así que pues nunca hemos visto, desde que la mujer tiene participación ya de política intensa, que realmente la iglesia influya en sus decisiones, para nada. Eran argumentos simplones que a fin de cuentas lo que hacían era pues dividir entre hombres y mujeres posiciones que debían de ser para todos. Y afortunadamente esos argumentos se fueron dejando atrás y hoy la mujer tiene plenos derechos y está en cualquier actividad profesional, política, científica, cultural, de comunicación, o sea, en cualquier lugar están los soldados. Y fíjate qué bueno que tocas ese tema. Desafortunadamente hemos visto que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ha habido leyes regresivas en ese sentido, donde las quieren quitar de ciertas posiciones de defensa, en las cuales han hecho un papel muy decoroso al mismo nivel de los hombres. Y creo que esta lucha va a continuar, pero afortunadamente hoy tenemos a la mujer como un protagonista de la vida política de México. Oye, Joaquín, de casualidad, entre lo que leíste, buscaste, ¿cómo fue la primera participación de la mujer? ¿Salió a votar o fue el grupo de activistas que estaban impulsando la votación? Porque creo yo que fue difícil también convencer a la mujer a que saliera a votar. Al principio, como toda la votación en México, pues no era muy copiosa. Sin embargo, la mujer y estas mujeres, por ejemplo, que estaban en torno a las centrales obreras, convocaban a miles de mujeres, pero estoy hablando de miles, y incluso hicieron congresos
exigiendo su participación política, y esas organizaciones y esos congresos y esos lugares donde se congregaban tantas mujeres, pues no pasaron de largo a las autoridades de la época y entendieron perfectamente bien que negarles el voto, pues además de injusto, era muy peligroso políticamente porque cada vez estaban más organizadas. Previo a este decreto, hubo varias concentraciones de mujeres demandando su participación política, algunas numerosísimas, y obviamente muchas de ellas participaban en campañas políticas y eran incluso la estructura territorial de muchos de los candidatos y políticos que arribaban a los puestos. Pero sí fue muy numerosa, fue muy demandante y fue algo a lo largo y ancho del país. Tanto había acción local de estos grupos de mujeres como en los estados o a lo largo y ancho de la República, incluyendo la capital, ¿eh? No, oye, y el tema, digo, vamos a irnos a épocas ya más modernas. ¿Cómo la mujer fue transformándose también en todos los sentidos, Joaquín? Uno de ellos que a mí me llama mucho la atención es, además de la vida política, en el deporte, por ejemplo. Cómo las mujeres han destacado de una manera extraordinaria aquí, en este país, en áreas deportivas. Desde, no sé, nadadoras, las pesas, las corredoras, Ana Gabriela Guevara. Y ahí está, ¿no? Y ahí está. Yo creo que nos ha demostrado de una manera muy, muy clara lo que está pasando y la fuerza que tiene la mujer y que ahora es indiscutible. Y además vemos ahora que los niveles que llega a la mujer, como es a la misma presidencia de la República, se nos hace algo muy natural al ser humano, ¿no? Al hombre. Y más que natural, algo que ya debería de haber sido desde hace mucho, posiblemente. No, tan es así que ahorita la final de la pre-campaña ahorita por Morena, hay hombre y mujer. Así es, así es. Y fíjense que hablando de deportes, creo que las satisfacciones deportivas más importantes que hemos tenido en los últimos años son de mujeres. Sí, sí, sí. Tú dijiste Ana Gabriela Guevara, que fue una excelente deportista, sí, pero claro, recuerdo también una levantadora de pesas que se llamaba Soraya Jiménez. Sí, Soraya Jiménez, que ya murió, pero el igual. Primer oro en pesas. Medalla de oro. De oro en pesas, la primera. Sí. Es cierto. Y en pesas, o sea, yo creo que era una disciplina de hombres, o se suponía que era de hombres. Sí. Y resulta que fue una gran deportista. Lo mismo, recuerdo, no recuerdo el nombre, pero fue una campeona mundial, creo, de taekwondo, o sea, que también trajo medallas, y obviamente, pues nosotros tenemos una arquera aquí que es también muy destacada. Alejandra Valencia. Oye, entonces, y ahora los ves también, las ves en el fútbol, y a mí me da un gusto ver el fútbol femenil porque no se quejan, no se tiran, no chillan y se ponen a jugar, pero como debe de ser, no como los chillones estos de los varones que andan ahí, los tocas y se dan 20 vueltas rodando. En Tochito son campeones mundiales. Sí, sí, Tochito, campeones mundiales de las mujeres. Es cierto. Fíjate, eso sí no sabía, pero es algo que no me sorprende porque cada vez veo, bien decías, en fútbol, en otras actividades, incluso ya veo que hasta las televisan y tienen hasta público. Sí, claro. Entonces, Claro. Sí, creo que el papel no nada más es político. Realmente ya la mujer está a la par y está en lugares muy destacados en todas las materias y es algo que debemos celebrar a la par de la conmemoración de hoy. Muy bien. Joaquín, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias por el tema, por recordarnos esta fecha histórica y tendrás columna para el domingo. Sí, cómo no, vamos a escribir ahí sobre, bueno, el conflicto del agua, las presas, es un conflicto añejo, viejo, que tiene muchas raíces históricas de un lugar como el río Sonora, que pues es un río escaso, pero más que agua, es una forma de vida. Y yo creo que hay que respetar y hay que entender el ecosistema social que ahí existe. Eso es importante, muy bien. Joaquín, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Excelente fin de semana al doctor Joaquín Robles Linares, historiador y pues, nuestro amigo de cabecera aquí de nosotros.